de simulación clínica en las carreras de ciencias de la salud, porque pues la simulación clínica es para todas las ciencias de la salud, pero por supuesto acá nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es, por supuesto, enfermería. Las preguntas que le hicieron a la compañera anterior, yo creo que vamos a poder tal vez ver un poquito más profundo en esta presentación, porque vamos a hablar acerca de lo que significa, pues, realmente hacer simulación clínica y cómo lo vamos a poder hacer dentro de nuestras instituciones, porque en realidad todo esto es un proceso. Bien, primero vamos a entender un poquito, a repasar, porque espero que muchas personas sí sepan y hayan por lo menos tenido un acercamiento a lo que es la simulación clínica. Vamos a empezar hablando del aprendizaje en adultos, porque resulta que nosotros no le enseñamos a niñitos ni adolescentes, ¿no? Aunque a veces nosotros como enfermeras, ¿verdad? Y como la mayoría de mujeres somos muy maternalistas, creemos que nuestros alumnos todavía son chiquitos, pero no, son adultos. Y tenemos que adaptar nuestras metodologías de aprendizaje al aprendizaje de los adultos. ¿Y qué sucede? Bueno, pues en realidad, cuando nosotros hablamos frente a un podio, un congreso de solo personas adultas, o vamos a dar un curso, o nosotros nos vamos a inscribir en un curso, tenemos muchas expectativas. Pensamos entonces, bueno, este curso me va a dar tales y tales herramientas, me va a servir para lo que yo quiero que me sirva. Y esas expectativas deberían ser llenadas por el curso o por el congreso o por el lugar en el que yo vaya a recibir conocimiento de alguna forma. Tengo que estar motivado y aunque usted, profesor, esté súper motivado, muchas veces hemos visto en las clases normales a los estudiantes que están viendo el celular o hablando con otros o se mandan papelitos y cosas así y no les interesa la clase y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues está faltando un poco de motivación en esa persona. Otra cosa que es muy importante es el compartir de las experiencias. A los adultos nos gusta que nos escuchen, nos gusta hacernos oír. Mire, señora, es que yo una vez, como nos dicen los pacientes, ¿verdad? Pues así mismo nosotros queremos compartir nuestras experiencias cuando estamos teniendo algún tipo de clase, a veces un poco cansadas, como son las clases teóricas, ¿verdad? A veces los profesores dan un ejemplo, los estudiantes quieren hablar y el profesor muchas veces pues no lo puede dejar por el tiempo, porque se alarga o porque nos vamos por otro tema. Obviamente, como había dicho, la necesidad de aplicación, ¿para qué me va a servir esto? Y yo siempre pongo el ejemplo, cuando yo entré a la facultad, a nosotras nos hicieron llevar una clase de cálculo. Digamos que yo casi muero en la clase de cálculo, ¿verdad? Y yo decía, ¿para qué me va a servir esto en mi existencia? Y en realidad me he preguntado toda mi vida, ¿por qué yo tuve que pasar por ese sufrimiento tan terrible en mi clase de cálculo si nunca me sirvió en la vida para nada? Por supuesto, esa clase de cálculo fue eliminada posteriormente cuando hicieron renovación del currículo en la Universidad de Costa Rica. Bueno, y otra cosa importante es que nosotros nos preocupamos mucho por el error. Es decir, yo estoy en una conferencia y sé que estoy con un grupo de profesionales normalmente de ciencias de la salud, gente que tiene currículums increíbles, como todos los que hemos visto por acá, gente que tiene trayectorias casi que perfectas en sus carreras. Y uno hace una pregunta básica que cualquier persona podría contestar y nadie responde. Y uno se queda, o en las clases uno dice, chicos, pero ya ustedes saben esto, ¿por qué nadie contesta? Porque le da miedo equivocarse. Aunque sepan que están bien, puede que haya mucha inseguridad y a nadie le gusta la verdad de equivocarse. Y obviamente necesitamos un feedback o necesitamos retroalimentación. Necesitamos que alguien nos diga, mira,
creo que te está yendo bien, mira, puedes poner un poquito más o podemos hacer un poquito más de esto y esto, lo otro, para ayudarte tal vez a, no sé, a pasar por este problema o aprender de una manera un poco más distinta, etcétera. Pero estas 6 características importantes del aprendizaje en adultos tenemos que tomarlos en cuenta cuando vayamos a realizar algún tipo de cambios en los currículums o cuando vayamos inclusive a dar un solo curso en una clase de enfermería, ya sea clínica o ya sea en la universidad. El estudiante en todas las edades creo que necesita que su aprendizaje sea emocionante. Eso, cuando el estudiante sabe que va a provocar una emoción en él, ese aprendizaje se motiva. Obviamente debe resultar en la capacidad de poder hacer. A la gente le gusta hacer. Si usted va y se sienta en una silla ahí durante 5 o 6 horas, eso es súper cansado. Y aquí nosotros tenemos un dicho, ¿no? La cabeza llega hasta donde las nalguitas aguanten. Es decir, si usted está muy cansado de estar ahí sentado, ¿qué atención va a poner a lo que le están diciendo enfrente? ¿Verdad? Y obviamente este aprendizaje va a estar afectado por emociones. ¿Por qué va a ser afectado por emociones? Porque yo lo voy a hacer emocionante como docente. Voy a hacer un aprendizaje experiencial. Eso es lo que voy a hacer. Y entonces entramos a lo que es la metodología activa de simulación clínica. La simulación clínica es una herramienta metodológica como las que estaba hablando la colega anterior, de enseñanza de las ciencias de la salud. Pero ¿qué pasa? Nosotros hacemos un espacio de alta fidelidad controlado. ¿Qué significa esto? Un lugar muy parecido a un consultorio, un lugar muy parecido a la casa del paciente, un lugar muy parecido a un hospital, pero cuyas circunstancias se van a desarrollar siendo controladas por el docente. Que en este caso, en simulación clínica, el docente es o instructor o facilitador de la enseñanza. Esto lo que hace es que permite al estudiante vivir experiencias muy parecidas a la realidad y lo va a capacitar para controlar sus emociones, organizar sus ideas e intervenir adecuadamente en las diferentes situaciones que se vayan a presentar cuando este estudiante llegue a un hospital. Porque lo que nosotros hacemos con simulación clínica, obviamente basados en el triángulo de Miller, es que vamos a enseñar al estudiante cómo hacer las cosas, cómo hacer las prácticas, pero lo enseñamos a integrar el conocimiento, llevar ese conocimiento de mi cerebro a mis manos, llevar ese conocimiento desde mi cabecita a mi actuar. Bien, la simulación clínica en salud en realidad empezó más o menos en los años 60 con el RCP, aquí yo estoy hablando de medicina, en los años 70 con el uso en cuidados críticos y anestesia, pero yo tengo que decirlo, enfermería desde sus inicios, desde que estaban modelando a las parteras, utilizan la simulación para los entrenamientos profesionales. Eso se puede ver en películas como Terciopelo Azul y otras muchísimas más películas y muchísima más literatura donde se ve que las enfermeras en realidad, siempre con nuestra creatividad, hemos hecho simulación aún sin saberlo. Acá podemos ver un entrenamiento de simulación clínica en pediatría. Estos chicos que están ahí son de enfermería y están atendiendo a un neonatito. Vean que es muy real el escenario en el que ellos están desarrollándose. Y obviamente con todos los sonidos y con todo lo que sucede allí adentro, el estudiante realmente hace un contrato con el docente y con sus demás compañeros, un contrato de ficción. Yo voy a creer esto que está sucediendo. Y en verdad que suceden cosas increíbles dentro de los
escenarios de simulación clínica. Para poder aplicar esta metodología de la manera correcta, pues sí, es un camino largo. Pero si nosotros utilizamos un método científico, planeación, ejecución, implementación, método administrativo, podemos llegar a hacerlo muy bien. Ustedes dirán, bueno, pero ahora ¿cómo hacemos que la simulación y que tienen que estar las personas ahí y que todo y no se puede por el coronavirus? Bueno, resulta que en realidad si su universidad no tiene la metodología de simulación clínica implementada, es un excelente momento para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, ahora nosotros vamos a ir viendo paso a paso lo que tenemos que hacer para poder implementar la simulación, pero lo que pasa acá es que vamos a tener un mayor tiempo, un mayor momento para poder hacer las cosas de la mejor manera. Vamos a empezar con la etapa de planeación. ¿Qué es lo que sucede? Necesitamos plata. No se pueden hacer las cosas sin plata. Un poquito. No necesitamos mucho para empezar, pero sí se necesita de ese apoyo institucional. Y cuando hablo de apoyo institucional, también pues sí la plata es importante, pero también necesitamos de la credibilidad de los administrativos en la metodología de simulación clínica. Y si ustedes necesitan cómo corroborar que la simulación clínica funciona, lo único que tienen que hacer es googlear simulación clínica y les va y también en Google Académico para algo muy sencillo, y a ustedes les va a llegar una cantidad impresionante de artículos, de entrevistas, fotografías, videos de lo que hace la simulación clínica para los estudiantes y para los docentes también. El costo de la inversión, obviamente, tenemos que tener una infraestructura, tenemos que tener equipos y tenemos que tener los simuladores y los fantomas que vamos a utilizar. Cuando hablamos de simuladores, hablamos de cuerpos completos. Cuando hablamos de fantomas, hablamos de partes de los simuladores, por así decirlo. Por ejemplo, para tomar una vía periférica, se utiliza un fantoma especial, que es un brazo que está conectado a unas mangueras que tienen sangre artificial y bombean esa sangre para que cuando el estudiante correctamente realice la punción, la sangre suba por el catéter. ¿Verdad? Ese tipo de simuladores de fantomas son excelentes para la utilización de los estudiantes, por ejemplo, en los primeros cursos. Y aquí también podemos ver la importancia de tener un pequeñito, aunque sea pequeñito, laboratorio de simulación en este momento. Cuando yo inicié simulación clínica, que yo no sabía ni P de lo que era simulación clínica, pues con estudio y capacitación ahí uno va aprendiendo. Y como yo aprendí hace 10 años, estamos hablando cuando estaba apenas empezando la simulación clínica, en mi país nadie sabía simulación clínica, había algo muy poquito en la Universidad de Costa Rica, pero no estaba desarrollado en ningún lado, entonces yo tuve que empezar de cero. Cuando nosotros iniciamos, yo propuse a la Escuela de Enfermería, porque sabía muy bien la calidad de profesionales que tenemos en enfermería y además sabemos que nos gusta innovar, sabía yo que llegando a la Escuela de Enfermería iban a abrirse muchísimas puertas para simulación. Y de hecho así fue. La Escuela de Enfermería fue la primera de la universidad para la que yo trabajaba, fue la primera en el país en hacer un curso completo de enfermería en simulación clínica. Un curso práctico. Y era el de fundamentos de enfermería. ¿Qué era lo que estaba pasando? Los muchachos iban al hospital y, como decimos aquí en Costa Rica, los hacían reventados. Es decir, los estudiantes no estaban pasando ese campo clínico. Les costaba muchísimo, pasaban con notas muy bajas, los profesores no querían ayudarnos porque decían que la calidad de los estudiantes no era buena. Pero no era la calidad del estudiante, era la calidad del aprendizaje que estábamos brindando. Cuando nosotros hicimos el programa piloto,
que era la mitad del campo clínico en simulación clínica y la otra mitad del campo clínico en el hospital, hubo un cambio de 180 grados. Los profesores me llamaban y me decían, Yasmín, queremos trabajar con ustedes, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Porque estos muchachos vienen totalmente diferentes, seguros, conocen los equipos, conocen los procedimientos, saben cómo hacerlo. Solamente pasando allá que eran cuatrimestres, 2 meses en simulación clínica aprendiendo los procedimientos básicos de enfermería. Entonces, para que ustedes vean la importancia de poder tener, aunque sea un laboratorio pequeñito de simulación clínica en nuestras universidades. En la etapa de planeación también tenemos que tener tenemos que construir un talento humano. Personal administrativo que esté entrenado, personal docente calificado, programas de capacitación docente que son sumamente importantes y que va a ser una conferencia que les voy a dar el jueves. Capacitación continua en simulación clínica, asistentes de paciente, pacientes estandarizados, o sea, actores que inclusive yo he tenido que ser actriz, ¿verdad? Le sale a uno todo su trauma de no haber sido actriz de telenovela. Lo puedes llevar a cabo ahí en simulación. Y por supuesto los técnicos que nos van a ayudar con todo lo que implica la tecnología que se utiliza en simulación clínica. Es importante conocer que el talento humano docente tiene un ciclo. Es necesario para simulación clínica que el docente tenga experiencia hospitalaria. ¿Por qué? Porque por medio de esa experiencia hospitalaria, el docente crea los escenarios de simulación, que esos escenarios de simulación llegan a ser el presente del estudiante, la práctica del estudiante, para posteriormente hacer el debriefing, la conversación central, la base de la simulación clínica, donde el estudiante va a aprender que eso que acaba de hacer será de utilidad en su futuro como estudiante. Y esa será la vuelta a la clínica. Es decir, ha sido el mismo profesor trasladando sus experiencias al docente que lo lleva a la práctica hospitalaria clínica. En la etapa de planeación también es importante el benchmarking, ver cómo están los demás, cómo estamos ubicados nosotros dentro del sistema educativo del país, ¿verdad? En aquel momento, cuando yo empecé, como les dije, no había mucho, ¿verdad? Solo estaba un poco la Universidad de Costa Rica y la universidad para la que yo trabajaba. Y he visto en muchos contextos, cuando he ayudado a otras universidades a realizar sus centros de simulación, que en realidad no han hecho mucha investigación de cómo estamos. Necesitamos saber en dónde estamos para poder avanzar. Necesitamos saber hasta dónde podemos llegar para poder avanzar. Y la competencia nos da ese nivel de hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Entonces podemos ver otras universidades cómo están manejando el tema de simulación clínica para ver si nosotros nos podemos poner al nivel o mejor y ofrecer al estudiante un plus en su educación. En la etapa de ejecución vamos a tener, por supuesto, un plan operativo, ¿verdad? Y vamos a tomar en cuenta tanto a las escuelas de la facultad o la escuela de enfermería, las curriculistas o los curriculistas y la vigencia legal que todo este cambio curricular nos va a permitir. Es decir, en todos los países siempre hay un ente regulador de los currículums y este ente regulador tiene sus propias normativas y nosotros tenemos que acoplarnos a estas normativas. Es importante la sensibilización cuando ya empecemos con los docentes, con los mismos estudiantes, es decir, cuando usted ahora va a una universidad, por lo menos las principales acá en Costa Rica, y usted le pregunta a un estudiante por simulación clínica, él le va a responder y le va a decir qué es y qué hacen en simulación clínica. ¿Ya? A los administrativos, a los padres de familia, más que todo en las universidades que son privadas, y en la comunidad, porque la simulación clínica también puede hacerse proyección social.
La supervisión continua es muy importante y yo pongo acá, esto es un monitor en simulación clínica. Normalmente los centros de simulación, es decir, más grandes, tienen cámaras de video y audio especializados, porque resulta una herramienta muy buena para realizar los debriefings o las conversaciones finales, que son la base fundamental de la razón por la cual se hace la simulación clínica, este análisis final. Y muchas veces los videos nos ayudan muchísimo a revisar aquellas cositas pequeñitas que se pueden escapar durante los escenarios de simulación, pero que también pueden servir a las coordinaciones o las direcciones de los centros de simulación para hacer supervisión continua. El desarrollo de la comunicación efectiva es sumamente importante. Primero con los encargados de la infraestructura, porque es un dolor de cabeza cuando, por ejemplo, los ingenieros o los arquitectos dicen cómo tienen que ser las cosas, pero tal vez nunca han estado dentro de un hospital y no saben qué es lo que yo como enfermera, qué es lo que yo como profesional de salud creo que se necesita para poder hacer un centro de simulación, o sea, un hospital. Y a mí me sucedía mucho, por ejemplo, que yo llegaba y les decía, ok, quiero un ascensor de estas y estas medidas. Pero ¿por qué tan grande el ascensor? Por ejemplo, yo necesito que quepa una cama en el ascensor. Pero ¿para qué usted necesita una cama en el ascensor? Vamos a la sensibilización, vea, señor. Esto se necesita porque tal y tal y tal, ¿verdad? Y esto era un speech mío de todos los días, ¿verdad? Y luchar con estas personas. Pero si todo es de mentira, ¿para qué usted necesita gases? Bueno, no me ponga oxígeno, póngame un gas comprimido ahí, un aire comprimido para que por lo menos yo pueda colocar el pasador de oxígeno, ¿verdad? Bueno, cosas como esas que tenemos que estar muy pendientes cuando estemos haciendo infraestructura. Tenemos que tener muy buena comunicación con las casas distribuidoras. Y ahora, como yo les estaba diciendo, me parece un excelente momento para poder hacer y construir un centro de simulación o desarrollar la simulación clínica y colocarla como eje transversal en los currículums. ¿Por qué? Porque todo va a estar más barato. Hace un año era de verdad virtualmente casi que imposible para una universidad con poco presupuesto poder comprar. Pero hoy día yo les aseguro que las casas representantes de los equipos médicos en relación a simulación clínica, simuladores, fantomas y etcétera, tienen promociones y están a favor de bajar comisiones y precios con el fin de poder vender por la misma pandemia. Luego, los mandos institucionales tienen que estar en constante comunicación con ustedes y ustedes con ellos. Informar constantemente qué es lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Y, por supuesto, tener también unas buenas comunicaciones con los encargados de compras y la parte financiera, porque, pues, como decimos en Costa Rica, al ojo del amo engorda el caballo. Si ustedes tienen que estar allí porque pues uno no sabe, algo puede perderse, algo puede suceder y es mejor tener un control interno importante de las compras y de todo el dinero que se pueda manejar. En la etapa de implementación pues ya es la parte más bonita, es la parte que más me gusta a mí. Porque es cuando ya se está viendo todo, ya se está viendo cómo está sucediendo ese milagro de la simulación clínica, que mis estudiantes van a poder tener este tipo de prácticas, este tipo de aprendizaje, y uno se emociona muchísimo. Esto que estamos viendo aquí es el inicio de un centro de simulación que empezó con un aula. Tomamos un aula, vean ahí, ustedes pueden ver que tiene pizarra inclusive. Y ahí nosotros hicimos un pequeñito centro de simulación. Ahí era una clase o un laboratorio, así se llama, laboratorio de habilidades y destrezas. Y bueno, viene la etapa de inserción curricular. En esta etapa hay que trabajar, trabajar y trabajar. Hay que hacer mucha sensibilización, hay que hacer coordinación con el personal de currículum, con las direcciones de las escuelas.
Hay que hacer trabajo en cada tema de cada programa. Cada línea de cada programa hay que analizarlo para ver dónde podemos hacer simulación clínica. Porque la simulación clínica no cabe en todo lado. Es una metodología activa de enseñanza-aprendizaje que es muy buena, sí lo es, pero no sirve para todo. Por ejemplo, en una clase de epistemología es muy difícil meter simulación clínica. Pero para una clase de fundamentos de enfermería, para las clases de médico quirúrgico, para las clases de administración en enfermería, etcétera, son excelentes. Entonces, en cada uno de las materias de estos currículums tenemos que hacer un estudio importante para ver dónde cabe la simulación clínica como eje metodológico transversal en este currículum. El trabajo de campo es muy importante. Tenemos que tener controles específicos, debemos ser enfermeras al 100% administrativas, control interno al máximo. Tenemos que tomar en cuenta la academia, el talento humano. Hay que hacer distribución de horarios, de espacios, tener comunicación directa con las escuelas, con los proveedores. Hay que hacer estudios de equipos y hay que hacer capacitaciones continuas. Es decir, tener una coordinación o una dirección de un centro de simulación o de un laboratorio de simulación clínica es importante. Es un trabajo importante. Bien. Cuando hacemos la introducción en las materias del currículum, hay que ver cómo las vamos a hacer. Si vamos a hacer prácticas de laboratorio, si vamos a hacer rotaciones, si vamos a hacer, si se van a hacer en materias teórico-prácticas o si son campos prehospitalarios. Como yo les contaba, cuando nosotros hicimos el paso de los chicos de fundamentos de enfermería, de clínica a simulación clínica, fue un éxito. Pero fue un éxito mayor cuando la Escuela de Enfermería decidió que este primer acercamiento de los estudiantes a la práctica se diera completamente en simulación clínica. Entonces, todo el curso de fundamentos de enfermería se dio en simulación clínica. ¿Y qué sucedió? Cuando los estudiantes llegaron al segundo nivel en cuanto a su práctica, ¿no? Que sería en Costa Rica, pues sería una práctica ya de médico quirúrgico o de pediatría, dependiendo del nivel en el que estén. Ya los estudiantes conocían y sabían y ejecutaban correctamente los procedimientos básicos de enfermería. Entonces las notas para arriba. Los profesores felices nos llamaban para trabajar con nosotros. Nos felicitaban. E inclusive esa fue una de las partes importantes que hizo que la escuela de enfermería de la universidad para la que yo trabajaba en ese momento se convirtiera en la primera escuela en el país en tener un currículum completamente basado en competencias. Entonces, pues aquí se ve definitivamente la importancia de tener la simulación clínica. Ups. Permítanme. Bien. Ahí ya están viendo, me disculpan, por favor. Bien. No sé si alguien me puede decir si lo están viendo. Bien, cuando hablamos de un currículum en espiral, es porque nosotros queremos ir del cognitivo básico a la práctica profesional exitosa, utilizando metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, pero también repasando constantemente todos los conceptos importantes de las prácticas. Es decir, desde la anatomía la vamos a ver, anatomía y fisiología, desde el día 1 hasta el último día de la práctica final de ese estudiante. Vamos a utilizar entonces la simulación clínica para convertir ese currículum en una verdadera espiral de conocimientos.
¿Qué es lo importante aquí? Recordar que la pureza de la metodología de simulación clínica llevará al éxito en su aplicación. Y en esto sí soy muy insistente. Cuando nosotros aprendamos a hacer simulación clínica, nos vamos a enamorar y vamos a hacerlo bien. Cuando uno se enamora de las cosas, hace las cosas bien. No se salta pasos, no se salta procedimientos, todo lo hace de acuerdo a la metodología, porque tenemos que recordar, nosotros aprendemos con los estudiantes y los estudiantes aprenden con nosotros, pero nosotros somos responsables de todo aquello que vayamos a enseñar a los estudiantes. Nosotros somos el ejemplo para ellos. Por lo tanto, la disciplina que nosotros mostremos en los escenarios, en la aplicación de la simulación clínica, será ejemplo para ellos. Y bueno, vamos a pasar entonces de lo más sencillito que podamos encontrar, ¿verdad? Una clase. Vean cómo quedó, por ejemplo, esta que yo les enseñé al principio. Esto es una clase, no tiene mayor espacio, creo que son como 25 o 30 metros cuadrados por ahí. Y parece un consultorio. Vean esta primera de arriba, parece un consultorio. Y si yo quiero pasar de consultorio a una parte hospitalaria, ahí está. Ahí tengo mi pacientito, mi carrito, etcétera. Abajo pueden ver lo que son los fantomas. Hay muchísimas clases de fantomas que podemos utilizar para los diferentes procedimientos de enfermería. Y vamos a ir creciendo poco a poco. Poco a poco vamos a ir obteniendo tecnología. Este equipo que ustedes están viendo arriba es un simulador de alta fidelidad, o sea, muy parecido a la realidad, que es el Sigma 3G de una casa desarrolladora de equipos de este tipo. Y ustedes ven ahí el monitor. Ese monitor ustedes como profesores lo pueden calibrar, lo pueden cambiar como quieran, es de remoto. Funciona hasta, creo que son 75 metros de longitud. Entonces, te puede estar del otro lado, que de hecho así debería estar, de un lado, viendo hacia una cámara de Gesell y el estudiante haciendo el protocolo. Vean que aquí tenemos también para hacer partos. Y yo siempre, en eso sí, yo fui envidiosa con mis estudiantes porque yo les decía, si yo hubiese tenido la simulación clínica así tan desarrollada como ustedes la tienen cuando yo estaba estudiando, me hubiese ahorrado muchísimas lágrimas. Porque yo recuerdo mi primer parto, o sea, el primer parto que hice siendo estudiante. Y era una adolescente de 13 años y la chica dejó de pujar. Y la que pujaba era yo, ¿verdad? Era una cosa terrible. Para contarles, terminé con cuando yo salí de esa sala de partos, cuando yo me quité el equipo de protección, yo tenía mi uniforme pegado al cuerpo. Casi me deshidrato, digamos. Fue una cosa terrible. Una experiencia bastante fuerte para mí, pero que si yo hubiera tenido los escenarios de simulación que yo les estaba dando a mis estudiantes, hubiese sido mucho más fácil de digerir. Y es que para eso es la simulación clínica, ¿verdad? Prepara al estudiante para lo que va a venir. Y bueno, pues vamos a alcanzar en algún momento nuestro objetivo, ¿verdad? De calidad. Todo la mitad del último piso y la mitad del primer piso eran centro de simulación clínica. Tenía cuatro salas de alta fidelidad que podíamos mover como quisiéramos. De hecho, así se hizo en otro de los centros de simulación que yo ayudé a desarrollar. Todo movible, todo con facilidad para poder cambiar de temas fácilmente. Teníamos una sala de hospitalización y para simulación clínica yo desarrollé una técnica en simulación clínica que se llama entrenamiento procedimental integrado con foco completo. Mucho nombre, ¿verdad? Se llama EPIC, así le decimos. ¿Y qué es el EPIC? Bueno, pues nada más y nada menos que una práctica hospitalaria completa, un escenario de simulación seguido de más o menos 2 horas a 4 horas completas seguidas haciendo simulación.
Y esto funciona muy, muy bien para hacer escenarios de simulación más reales y hacer prácticas administrativas. ¿Por qué? Porque nosotros prácticamente hacemos un hospital en funcionamiento para que el estudiante pueda hacer su práctica. Entonces ustedes me dirán allí, pero entonces esto sirve muy bien ahora que tenemos que estar, que no podemos ir a los hospitales. Claro que sirve muy bien, porque aquí podemos tener perfectamente grupos de 5 estudiantes en un hospital y sí pueden estar 5 personas porque van a estar cumpliendo con el reglamento de la distancia social y van a tener, por supuesto, equipo de protección encima y todos van a estar interactuando de una manera específica de acuerdo a lo que el profesor requiera para el tema de esa clase. Tenemos también la parte de desarrollo de habilidades y destrezas. Importante también que yo creo cuando nosotros empezamos, y siempre lo digo a las universidades con las que he trabajado, empecemos por poquito, hagamos un laboratorio de desarrollo de habilidades y destrezas. Y la gente se va enamorando y los estudiantes se van enamorando, entonces pueden ir creciendo y se va haciendo más inversión. Y bueno, estos serán los consultorios, ¿verdad? Este vidrio que ustedes ven ahí es lo que nosotros llamamos la cámara de, bueno, lo que se llama cámara de Gesell, ¿verdad? El estudiante que está dentro del consultorio no ve nada, pero los demás ven todo. Y bueno, aquí lo más importante, chicos, es la determinación. Cuando yo me pongo una meta, debo hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi poder para poder cumplirla. Y si nosotros nos ponemos la meta de hacer la simulación clínica un eje transversal, una metodología, como metodología activa de enseñanza-aprendizaje en nuestro currículum, lo podemos hacer. Vamos a basar nuestro currículum en competencias, que por sí esto ya es una gran moda. Entonces no estamos haciendo nada diferente a lo que ya deberíamos estar haciendo. No estamos cambiando nada mucho más terrible de lo que ya hemos pasado. Si nuestras generaciones pasaron de un teléfono de rosca a un celular, si nuestras generaciones han pasado de dar clases con pizarra de tiza a dar clases electrónicas, esto no nos va a dar temor de nada. Lo podemos hacer perfectamente. Y esto sería, pues, abrimos el espacio de preguntas entonces.